Tomate. Bueno, los oyentes nos hacían saber que hoy es un día importante a nivel mundial de la lucha contra la depresión, ¿no? Y vamos a hablar al respecto. Sí, porque bueno, es uno de los trastornos mentales que más habituales que estamos teniendo hoy en día en nuestras sociedades, con lo que es la ansiedad. Estábamos hablando hace rato con Marce un poquito de esto. A nivel mundial, buscaba que la Organización Mundial de la Salud dice que afecta a más de 300 millones de personas en todo el mundo. Así que vamos a agarrar estas efemérides simplemente para poder hablar de esta problemática, y lo vamos a hacer con Martín Bertea, que es psicólogo con orientación psicoanalítica del Hospital Noti. Muchas gracias, Martín, por atendernos. Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, gracias a ustedes. No, bueno, en principio preguntarte qué significa sufrir la depresión para una persona y cómo puede llegar a ella. Bueno, la depresión tiene, si vamos al diagnóstico psicopatológico, está en relación con un trastorno mental, como decías recién, se caracteriza por un estado de ánimo bajo, la pérdida de interés y de placer en las actividades y la incapacidad de una persona de poder desarrollarse dentro de su mundo. Pero me parece que en este momento es muy importante el diagnóstico. Es decir, la depresión también, o lo que llamamos los estados depresivos, también están en relación con un momento presente. Es decir, si bien hay toda una connotación psicopatológica que tenemos en cuenta a la hora de abordar a una depresión, a alguien que consulta por depresión, en mi opinión también es muy importante las condiciones de vida de la actualidad, porque las formas de vida no están por fuera de lo que alguien trae a terapia como depresión. Entonces tenemos como dos aristas. Una arista psicopatológica que podríamos nombrar y decir la depresión se caracteriza por esto, pero me parece que también es poder evaluar cuáles son las condiciones y las formas de vida actuales que también llevan no necesariamente a un estado de depresión o a un trastorno depresivo, sino a estados de tristezas, que no es lo mismo. Entonces, ahí me parece que se abre toda una grieta para poder indagar. O sea, porque las formas... Sí. Toda tristeza... Las formas de vida actuales producen, también están... Es decir, ningún diagnóstico, el de depresión o cualquiera sea, el trastorno de depresión, si bien existe y está recién nombradas a la Organización Mundial de la Salud, me parece que no puede ser por fuera de las condiciones de vida actual. Es decir, que lo social también, de alguna manera, imprime un diagnóstico. Entonces, nosotros como terapeutas tenemos que tener un poco de pausa a la hora de diagnosticar una depresión, porque el paciente puede llegar con eso. La depresión también es un concepto que hoy está mucho más popularizado, por suerte, porque llega también, eso le permite a alguien ir a consultar, pero también a veces la depresión, alguien llega y puede decir que tiene depresión, y nosotros tenemos que tomarnos una pausa para evaluar si realmente se trata de eso, o se trata de otra cosa. Bien. Martín, Marcela es mi nombre, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Marcela? Cuando uno habla de depresión también, vos decías, uno tiene que ver en qué contexto se da, pero también en lo social, las enfermedades mentales, digamos, la ansiedad, la depresión, parece siempre que buscan la voluntad del paciente, ¿no? Es decir, ponele voluntad, ¿por qué no tratás de salir a caminar? Te dan un montón de recetas como si dependiera de tu voluntad salir de ese estado, y no es tan sencillo, ¿verdad? No, por supuesto que no, pero ahí hay una cuestión que me parece interesante lo que introducís, porque por eso decía recién, podemos pensar a la depresión en su vertiente psicopatológica, pero podemos pensar a la depresión también en su relación con la tristeza. Te doy un ejemplo. Las formas de vida de hoy, es decir, el presente, imprime un modo de vida. Si todos somos sujetos que estamos atravesados por un momento social, por ciertas condiciones en las que lo social imprime no solamente una manera de vivir, sino ideales respecto de la salud, del amor, del trabajo, etcétera. Entonces, alguien puede llegar a una consulta en un estado de tristeza a partir de ciertas condiciones de su vida con las que no está conforme. Entonces eso no lleva directamente a un estado de depresión. También es cierto lo que decís, no se trata de una voluntad. Para eso hay un proceso terapéutico, no solamente psicofarmacológico. Si fuese solo una cuestión de voluntad, nosotros no existiríamos, no tendríamos trabajo, porque justamente hay algo que va más allá de la voluntad de alguien. Pero también
también, y acá hay un concepto o una manera de nombrar la tristeza, no la depresión, desde el ámbito del psicoanálisis, que me gusta mucho y que me parece que es muy interesante y muy importante, lo que se llama la cobardía moral. Es decir, a veces, o en muchos casos, alguien puede atravesar un momento de tristeza, un estado de tristeza, a partir de una decisión que no puede tomar, por ejemplo. Es decir, alguien puede estar muy mal en su trabajo, puede advertir cuáles son las condiciones de ese trabajo, que no quiere estar ahí, que quiere salir, que quiere cambiar de trabajo, y sin embargo no puede acceder a esa decisión, no puede producir esa decisión. No porque sea una cuestión de voluntad y que solamente, no, como decís vos, bueno, entonces cambié de trabajo y punto. No, pero hay algo de esas condiciones en las que cada sujeto, cada persona está atravesando, que le impide una decisión que produce un estado depresivo. Depresivo, no psicopatológico, pero sí triste. Es decir, la tristeza me parece que es, en mi opinión, mucho más actual y nombra mucho mejor una fenomenología del momento que el estado depresivo, al menos en lo que llega a la consulta en mi experiencia. Mira. Y vos podés, o sea, se puede distinguir, digo, uno cuando está atravesando un estado de tristeza, ¿cuándo se te encienden las alarmas de decir, bueno, esto se me puede pasar o tengo que hacer una consulta sí o sí, porque podés tener depresión? Bueno, me parece que ahí hay un factor que interviene, que es el factor temporal. Es decir, que hay algo del tiempo, si se extiende en el tiempo, es momento de hacer una consulta. Por ejemplo, no es lo mismo. Por eso digo que la depresión tiene como, a medida que vamos avanzando en el concepto de depresión, se va diluyendo un poco las fronteras. Porque, por ejemplo, alguien puede estar en un estado de duelo. Claro. Es decir, el duelo tiene la misma característica fenomenológica que una depresión. Es decir, la pérdida del interés, cuando perdemos a alguien, sea una relación, alguien murió, un trabajo, hay un retiro de toda esa energía que estaba depositada en esa actividad y eso se vuelca sobre la propia persona. Es decir, alguien no quiere hacer otra actividad, no quiere detenerse o no quiere impulsar a hacer otra actividad más que está transitando un momento. Ahora, eso no es una depresión. Entonces podemos pensar que, por ejemplo, en un duelo, no podríamos decir, bueno, se trata de una depresión, se trata de un estado de duelo. Ahora, si el duelo lleva cierto tiempo y no avanza, es lo que llamamos un duelo estancado. Entonces, sí hay algo de un componente depresivo que se puede empezar a pensar ahí. Pero tiene que ver con un factor temporal. Es decir, son momentos, por ejemplo, en la psicopatología más psiquiátrica, más clásica, que son los DSM, que son los manuales de los trastornos mentales, están divididos en función de tiempos. Es decir, un episodio depresivo mayor, por ejemplo, no es lo mismo que una distimia. Y eso está en función del tiempo. Un episodio depresivo puede durar 2 semanas, por ejemplo. Una distimia es si dura más de 2 años. Ahora, Martín, entonces yo puedo sospechar de que un familiar está con ciertos síntomas o parámetros vinculados a una depresión, pero siempre un profesional es el que tiene que abordar para determinar de qué se trata. O sea, no es algo que pueda advertir. Para nosotros es fundamental el diagnóstico. Es fundamental que eso esté en manos de especialistas, es decir, que pueda ser alguien que pueda diagnosticar eso. Y que además no se anticipe a lo que pasa actualmente, rápidamente dar un psicofármaco. Porque el psicofármaco es importante, funciona, para nosotros es importantísimo. Pero también es necesario poder hacer un diagnóstico más del ámbito terapéutico. Porque si no, el psicofármaco tapa aquellas condiciones de vida que un sujeto podría modificar por sí mismo. Es decir, hay también una prisa, por supuesto que nadie que está en esa situación la está pasando bien, pero también hay la posibilidad de darle al paciente las herramientas y el tiempo para que pueda elaborar cuáles son las coordenadas subjetivas que llevan a estar triste. Entonces alguien puede transitar una relación, estar en una relación y a lo mejor estar mucho tiempo pensando en una separación y no hacerlo, y aunque haya advertido todas las condiciones en las que esa relación amorosa no le hace bien, y sin embargo no toma la decisión. Entonces, por supuesto que va a haber un estado de tristeza, o un estado comparable con lo depresivo, pero está mucho más en relación con la circunstancia que con un episodio mental. Bien. Es decir, poder ayudar a alguien a tomar esa decisión, es una decisión que va a traer seguramente todo efectos que están en la otra vereda del estado depresivo, por ejemplo.
En tu caso, en el ámbito, trabajás en el Hospital Noti, ¿cómo ves a los chicos que llegan a las consultas? Nos decís, bueno, este estado de tristeza por X situaciones. Y por otro lado, cuando sí se diagnostican depresión, ¿tenemos más diagnósticos en chiquitos en Mendoza, o al menos en este último tiempo que hayas observado, o más chicos con angustia, con este otro sentimiento y malestar, pesar que hay? Bueno, ese concepto que introducir, la angustia, es fundamental, porque la angustia forma parte de la vida, es decir, que es inherente a la vida, no se puede eliminar la angustia. Digamos, la existencia lleva inherente un episodio de angustia o cierta angustia. Ahora, en el hospital también hay una diferencia, porque lo que hablábamos recién casi podríamos decir que estábamos hablando de la clínica del adulto, ¿no? Esto que decimos de la clínica del niño, la niña y los adolescentes es otra clínica distinta, porque ahí los diagnósticos están mucho más sujetos a prueba. Es decir, que hay algo en los niños, niñas y adolescentes que necesita ser mucho más tratado con cuidado el diagnóstico. Tiene que avanzar algo de la edad y ciertos procesos para poder llegar a un diagnóstico certero. En el hospital no encontramos o no aparecen síntomas depresivos. Lo que aparece, por eso decía recién, en relación con el presente y con una clínica de la actualidad, es un estado de aislamiento casi que preocupa mucho a los padres, que el adolescente que está encerrado en su habitación, que no sale, que está con el teléfono, que está con la tecnología, que ha perdido entusiasmo por el deporte, por la vida. Podríamos pensar que es un estado depresivo, pero depende de dónde lo miremos, porque también la actualidad, es decir, todo lo que tiene que ver con un mercado de la ciencia, de la tecnología, va llevando cada vez más a que el sujeto quede aislado. Es decir, que el sujeto quede totalmente tomado. Hoy la vida pasa por un dispositivo. No hace falta que salgamos. No hace falta que vayamos, queremos ver una película, está ahí, queremos jugar, está ahí, queremos hacer una transferencia, está acá. Es decir, hay algo también, por eso me parece importante en las condiciones de la vida actual, porque en los adolescentes y en los niños lo que se ve es que, o lo que nosotros traemos, es esa especie de aislamiento que es difícil de romper. Entonces, puede ser concomitante con algunos episodios depresivos en algunos casos, pero en otros casos no tiene que ver con eso. Es decir, con algo del momento presente y actual que lleva a un niño o a un adolescente a pasar y a disfrutar de estar encerrado jugando videojuegos. Y a veces es más la preocupación del padre, de la madre, que del mismo chico. Martín, entonces, los niños, sí. Por ahí cuando vemos números que obviamente asustan, aterras, sobre todo en el tema de suicidio, de que son en edades muy tempranas, los últimos datos iban de los 15 a los 22 años. Cuando llegamos a esa decisión tan tremenda, tan trágica, ¿hay una distancia considerable para atender el tema de fondo o no? ¿O eso puede ser inmediato teniendo o pasando por una depresión? Creo que ahí hay que valorar algunas particularidades de cada caso. Por supuesto que esto que decía respecto de los aislamientos y a veces los adolescentes que pasan muchísimas horas encerrados y no salen. La adolescencia es una etapa en la que un poco todas las significaciones de la vida empiezan a trastocarse, empiezan a transformarse. Es decir, aparece algo de la pubertad que imprime ciertos cambios que produce modificaciones subjetivas. Entonces creo que sí que hay que estar muy atentos a estos no movimientos de los adolescentes. Es decir, estos movimientos donde la pérdida del contacto con el mundo, sea en lo social o sea en lo que le interese a un adolescente, es motivo para consulta. Es motivo al menos para poder hacerse una pregunta, para poder consultar con alguien y a ver qué está pasando eso. Porque es cierto lo que decís, los datos alarman y el suicidio adolescente es algo que va, ojalá que no, pero ha ido creciendo en el tiempo. Entonces, si hay instancias previas que permiten al menos hacer alguna consulta y alguna pregunta respecto de eso. Hay cambios. Ahora, también decías recién de algo, si te entendí bien, como un acto inminente que a veces alguien hace. Claro, digo, en un cuadro de esto, por ahí el adolescente más impulsivo... Está muy bien lo que decís porque, por ejemplo, la clínica de los cortes se da sobre todo en adolescentes y en niños, no se da en el adulto. El adulto difícilmente llegue cortado, es decir, que se corte los brazos. Hay algo en el adolescente, en la clínica de los adolescentes, que impulsa eso, porque también la disposición
con el mundo simbólico, con la palabra, está un poco más limitada. Eso también se va desarrollando. Entonces, los recursos para hablar, para poder decir, para poder manifestar, para poder transmitir algo de lo que pasa, en la adolescencia y en la niñez está mucho más reducido, y el corte a veces es un estado más inminente. El chico pasa al acto y se corta. Sí es cierto que eso está más en la clínica de los niños y de los adolescentes, no en la clínica del adulto. Entonces, para eso, hay a veces los padres y las madres no saben, no advertían eso. Es decir, no se trata, en mi opinión, de que nosotros como terapeutas tengamos que responsabilizar a los padres de ser unos negligentes, porque eso pasa, porque no es así. Tampoco en el suicidio. Es decir, hay chicos que pueden cortarse y lo esconden, y a veces lo descubre la escuela, a veces lo descubre una compañerita o un compañerito, y no tiene que ver con en mi opinión, con una versión terapéutica de responsabilizar a los padres de negligentes o que son poco cuidadores de sus hijos. A veces eso es la gran complicación de la clínica del adolescente. El adolescente esconde eso, y a lo mejor aparenta, que también es un fenómeno a veces que puede ser de estado depresivo, aparenta que todo está bien, y por dentro el mundo se está derrumbando. Y eso a veces puede advertirse y a veces no. Digo esto porque hay a veces líneas terapéuticas que empiezan de alguna manera a proponerse como jueces de los padres, y empiezan a castigar, y como no te diste cuenta, y como dices, ya los padres tienen suficiente con eso cuando eso pasa. Si la culpabilidad que atraviesa un padre o una madre cuando eso sucedió es muy grande. Entonces, nuestra tarea no es meter el dedo ahí, es poder alojar algo de eso, y también poder explicar que hay veces que esto sucede y que no se puede advertir. Sí, si no, los padres y las madres de chicos, adolescentes que se han suicidado serían culpables, y no se trata de eso. ¿Sí? Hay algo más profundo y de fondo en relación con eso. Martín, la última, estamos ahí con la tanda, pero una sugerencia ya dentro del consultorio a alguno de los chicos, a algún adolescente en este contexto que nos estabas contando, ¿cuál sería la recomendación para esa persona, para los padres y demás, y en caso de que quizás alguien que no ha tenido la oportunidad de iniciar un tratamiento y esté escuchando en este momento? Bueno, me parece que la consulta, hoy tenemos la posibilidad de que el mundo sí se amplió. Es decir, antes era ir al psicólogo, a la psicóloga era pensar que estábamos todos locos. Entonces me parece que apelar a un otro que pueda escuchar, a aquel adolescente, adulto que pueda referirse a un otro de confianza para poder contar, manifestar lo que está pasando, de romper esa barrera de la vergüenza, del pudor, para poder decir, me está pasando esto, me parece que es muy importante. Y los padres y las madres, consultar cuando haya algo que les haga signo de que no está bien. Al menos una consulta me parece que es importante. Muchas gracias. Gracias, Martín. Un abrazo. Chao, chao. Martín Bertea, psicólogo, del Hospital Noti. Él tiene más esta orientación psicoanalítica, como él nos decía, pero a propósito de lo que es el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, este 13 de enero.